Hoy sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Buenos días, buena tarde a todos mis hermanos del otro lado de este planeta. Y es un verdadero placer representar a Guatemala, a Urantia y compartir con ustedes algo del trabajo que hemos hecho por acá. Y en esta oportunidad, pues es un inmenso privilegio presentar el tema del hombre amarillo y China. Vamos a dividir esta presentación por asuntos de tiempo, porque me comentaba Ginés que solamente tengo 1 hora, pero aún así, pues vamos a presentarlo en 3 momentos. El primero, haciendo referencia a los orígenes del hombre amarillo, tomando como referencia el origen del hombre según el libro de Urantia. El segundo momento será la historia que se conoce de China, que es común a toda la humanidad, y en tercer lugar el aspecto muy importante espiritual del hombre amarillo y de China desde los momentos antiguos a la actualidad. Por esa razón vamos a hacer un acercamiento a los siglos XX y XXI y tenemos como referencia los documentos de Urantia 62, 63, 64, 66, 77, 94 y 131. En la vista que ustedes ven en la pantalla, pues prácticamente se presenta el origen mitológico del chino a partir de la diosa Nuwa, quien creó el hombre a partir de la tierra y de una caña de bambú. De ahí surge la perfección y la imperfección china. Y por otro lado tenemos pues a los herederos de Han, el hombre amarillo de hoy día. En la primera parte, pues vamos a dividir la historia del hombre amarillo a partir de la primera etapa antes del príncipe planetario. Y acá, pues, tenemos que hacer mención que el arcángel, ante los anuncios, el arcángel en Satania, ante los anuncios de los portadores de vida, que el ser humano había surgido en Urantia y había tomado la gran decisión de separarse de sus antecedentes primates. Además, reconoció en base a esta primera decisión el surgimiento de la mente humana, capaz de tomar decisiones, y se declaró en los cielos el surgimiento de la vida del hombre en el planeta 606 del sistema de Satania, en donde surge Sonta-An y Sonta-En, quienes en perfección se parecen al Padre y al Hijo. Y este arcángel solicita la oración de todo el cuerpo de arcángeles del sistema para la residencia del espíritu ajustador del pensamiento del Padre en estos primeros seres humanos. Prácticamente con Andón y Fonta, Sonta-An y Sonta-En, surgen los andonitas, quienes tienen sus primeros movimientos hacia el norte. No lo podían hacer hacia el sur porque tenían el Golfo Arábico, ni al este por las barreras de hielo que tenía en aquel momento el Tíbet, ni al oeste porque las aguas del mar Mediterráneo habían inundado toda esa región. Entonces el único camino que les quedaba era moverse al norte, hacia la Europa de hoy, por donde están ustedes, y por allá le dieron origen a varias razas evolutivas, dentro de ellos los Heidelberg, que poblaron prácticamente todos el centro de Europa, los Foxhole, que se ubicaron en las márgenes de los ríos de Inglaterra. Los posteriormente surgieron de una nueva cepa de la India, de Afganistán, en donde está el origen de Andón y Fonta, de un tataranieto de Andón, los Badonán, quienes en diferentes olas poblaron y dieron origen a los neandertales, quienes poblaron la India hacia el este y hacia el oeste poblaron Francia, también llegaron a África y a China. O sea, este es el primer momento del surgimiento de la vida humana en China, la presencia de los andonitas. En este mapa estoy representando en las flechas rojas a partir de la estrella de 4 puntas, donde está el cursor, el movimiento que hizo
o que hicieron Andón y Fonta hacia el noroeste, hacia Europa, ya que las líneas rojas hacia el oeste propiamente estaba inundado por el Mediterráneo, hacia el sur con el mar Arábico y al este la barrera de los hielos del Tíbet. Posteriormente, pues este mapa nos representa el movimiento de estas tribus andónicas, los Heidelberg hacia África, y posteriormente el surgimiento en la misma región de Afganistán de las tribus de Badonan, quienes poblaron el este, pasando por el Tíbet, Indochina, llegaron a Taiwán, Japón, y poblaron todas las islas de esta región y se aventuraron más allá en el Océano Pacífico. El segundo momento del surgimiento de la raza humana es el desarrollo posterior a la visita del príncipe planetario, quien funda la ciudad de Dalmatia. En este momento, coincidentemente, surgen de una familia conocida como los Sanjik, que es un fenómeno que surge en todos los planetas en donde habitan seres humanos. De esta familia surgen las tribus o los hombres de color. Y esta familia de los Sanjik es heredera de las tribus de los Badonan, que ya los había mencionado antes como herederos de los andonitas. Estas tribus Sanjik, o esta familia Sanjik dio origen a 19 seres humanos de color. Dentro de ellos, los más importantes, el hombre rojo, el hombre amarillo y el azul, como colores primarios, quienes cambiaban el color de su piel al estar bajo los rayos solares. Y en las posteriores mezclas que hicieron con las tribus de los andonitas, ¿sí? De Andón y Fonta, permanecieron las herencias de estos colores, es decir, los herederos fueron igualmente azul, rojo, amarillo y poblaron el noreste de la India. El fenómeno que se da acá en Urantia es que en única familia Sanjik surgen los 19 hijos de color, a diferencia que en otros planetas se dan en diferentes familias Sanjik a lo largo y distribución de toda una esfera. El hombre rojo fue uno de los seres humanos más valientes, de mejor intelecto. Sin embargo, era muy belicoso. Heredó mucho de la cepa de los andonitas y esta fue una característica que los dividió porque tuvieron muchas luchas internas entre rojos al extremo que estuvieron en varios momentos cerca de la extinción por sí mismos. El siguiente punto es que el hombre amarillo pues fue pacífico. Su característica más importante fue su orientación a la unidad. Y esto lo obtuvo desde el momento en que abandonó la caza de animales y se dedicó a una vida sedentaria. Establecieron los primeros elementos para la vida hogareña, como ya lo vamos a ver, fundamentada en el desarrollo de la agricultura. La búsqueda de esta ciencia agrícola, a pesar de tener un coeficiente intelectual menor que el hombre rojo, pero propició un desarrollo social mayor sobre toda la familia de los Sanjik. Esto le permitió convivir en paz relativa, pues claro, eran tiempos muy antiguos y en cualquier momento eran proclives a la guerra. Sin embargo, pues existía una paz general en el desarrollo de esta raza amarilla, quienes se movilizaron desde su origen en Afganistán hacia el este, cruzaron el norte de la India, prácticamente el sur del Tíbet, pasaron por la región de la Indochina y derivado de la apostasía de Caligastia, porque en ese tiempo pues coincidió el momento de la renuncia de su privilegio sacerdotal y la renuncia a los planes de nuestro Padre universal. Por lo tanto, pues Caligastia propició un periodo de oscuridad sobre los alcances y desarrollos que la humanidad 500,000 años antes de Cristo atrás había alcanzado.
Por lo tanto, pues en los cielos, en lo alto, se definió que este periodo de obscuridad no podría continuar de esa manera, y en los desarrollos de los planes del sistema de Satania, dentro de la administración para los planetas, se nombró la presencia de 24 maestros en etapas sucesivas para que vinieran nuevamente a rescatar los principios de adoración al Padre. Y uno de ellos, uno de estos consejeros, Singleton, surgió de la raza amarilla 100,000 años antes de Cristo, quien propició nuevamente la adoración de la verdad única. Prácticamente se retoma el plan de evolución. En los mundos del tiempo y el espacio, esto quiere decir que de las razas de colores, en este caso del hombre amarillo, se identifica que es importante esta mezcla, este surgimiento para su posterior difusión por lo siguiente. 1. Porque la variedad de las 6 razas de color permite la selección natural y la supervivencia de las cepas superiores que se van adaptando a un nuevo entorno natural. Número 2, obtener razas mejores y más fuertes. Número 3, diversificar la competencia, es decir, hacer que las razas se enfrenten unas a otras para desarrollar su competitividad. Número 4, las diferencias sociales, el desarrollo de la tolerancia y el altruismo como desarrollo social y espiritual, como base espiritual del desarrollo del hombre. Y por último, que aún no se ha alcanzado en Urantia, el establecimiento homogéneo del hombre, que este es un ideal alto, pero se alcanzará cuando verdaderamente exista un desarrollo espiritual en toda la esfera. A continuación, vamos a conversar de qué sucedió desde el momento del establecimiento del séquito del príncipe planetario, la presencia de los 100 de Caligastia, hasta los anditas. Hasta el momento, pues, ya hemos conversado que surgió la primera ciudad, Dalmatia, 500,000 años antes de Cristo, y en ese momento existían 500 millones de seres humanos andonitas distribuidos en Europa, Asia, África, ya lo vimos a partir de los mapas, y en los laboratorios de Avalon, así se llama el maestro científico Avalon, jefe de los laboratorios de mezclas de plasma en el sistema planetario de Satania, se elaboraron las mezclas científicas para que seres elevados, superhumanos, que habían sido seleccionados como supervivientes de otros planetas que se encontraban en proceso de ascenso en el sistema, de estos 100 se durmieron a los seres humanos y dejaron sus cuerpos a la disponibilidad del maestro Avalon para que mezclara el plasma de 100 humanos de Urantia, herederos andonitas, 50 hombres y 50 mujeres, y de esa cuenta surgieron los superhumanos que vinieron integrando el séquito del príncipe de 100 superhumanos, distribuidos en 10 misiones o en 10 comisiones, y una de estas, la número 5, le corresponde a la Comisión de la Industria y el Comercio, cuyo líder Nod desarrolló las bases del intercambio comercial, propició el desarrollo y superación de la sal y estableció las bases del crédito comercial. Por supuesto, los portadores de vida pues participaron en esta mezcla, siendo ellos los buscadores de cada uno de estos elementos en Urantia, ya que su visión era a largo plazo tener un nuevo mortal, como mezcla o resultado de las mezclas de las proles del príncipe planetario, o sea, de los 100 de Caligastia, y de la posterior presencia y herederos de los seres biológicos elevadores, Adán y Eva. ¿Con qué propósito? Para obtener maestros sociales
que verdaderamente fueran los directores, administradores y guías espirituales de las razas humanas de este planeta. Ese era el plan, pues, en cumplimiento de la visión de nuestro Padre Universal y del plan de elevación. Sin embargo, pues la apostasía de Caligastia se trajo esto al suelo y posteriormente a la rebelión de Lucifer, los herederos de Nod tuvieron una reproducción sexual con los elementos superiores de los andonitas y la familia Sanjik y surgieron pues unos nuevos seres humanos. Aquí es importante mencionar que Nod fue desleal a los planes divinos. Sin embargo, pues después de Dalamatia, estos nuevos noditas, que es la octava raza de Urantia, fueron al norte y al este y fundaron pues dentro de sus acciones Dilmul. Ellos pues en ningún momento llegaron a mezclarse con los hombres amarillos, solamente tuvieron trascendencia y herencia derivado de Daligastia, pero posteriormente sus mezclas llegaron de manera indirecta. Aquí es importante mencionar que la primera raza es la de Andón y Fonta o los andonitas, más 6 razas de color, y los noditas ya tenemos 8 razas en Urantia. Estos noditas se asentaron en la Mesopotamia y sus movimientos dieron origen a Siria, o Yesiria, a Elam, o sea, el este o la tierra de Nod, y a los sumerios en la región central. Y cuando viajaron muy al norte, dieron origen a los vanitas, que se desarrollaron en el sur del mar Caspio. Y acá pues me recuerda a Van, por eso está en azul, porque Van sí fue de los de la comisión de los 100 de Caligastia que permaneció leal. Y Van dio origen a los vanitas, que eran representantes de la comisión del mejoramiento de la mezcla racial. Posteriormente, pues acá me recuerdo de Adamson, el hijo de Adán y Eva, por supuesto muchos miles de años después, quien recibió en el jardín las noticias de una antigua raza que se llamaban los vanitas, y él pues entusiasmado los buscó y porque quería conocer y dar certeza de aquellos antiguos tiempos. Eso es pues una información adicional como un valor agregado al tema. 37.500 años antes de Cristo, hacen presencia en Urantia los elevadores biológicos Adán y Eva, quienes traían como misión, pues, cabalmente efectuar las mezclas de sus generaciones, de sí mismos. En quinta generación, los hijos de Adán y Eva deberían mezclarse con los herederos de las cepas humanas y elevar la condición de los nuevos humanos. Sin embargo, pues este plan también fue frustrado, eso es motivo de otra historia. Pero sí es importante mencionar que el legado de Adán y Eva para todas las razas humanas fue precisamente la paz. Esto fue lo más importante. Haciendo un resumen, pues a mí me gustan estos dos mapas porque en este primero me permite mostrarles el movimiento del surgimiento de la familia Sanjik y el establecimiento de Dilmun por parte de los noditas. Vamos a ver acá mi cursor que se hizo. Bueno, en donde ustedes ven Dilmun, también fue conocido como Bablot, o también el lugar en donde se construyó la Torre de Babel. Entonces, acá fue uno de los centros noditas. Y también nos muestra en el círculo negro, en donde está la línea roja, el surgimiento de la familia de los Sanjik en el oeste de la India, o sea, en Afganistán. El siguiente mapa también me gusta mucho porque nos presenta bajo las aguas los lugares en donde estuvo Dalamatia, en el círculo negro, en el Golfo Pérsico, y donde estuvo el segundo jardín, que también está bajo las aguas. Este mapa nos presenta también el movimiento de los noditas hacia el este, en donde surgió la tierra de Nod. Hacia el norte ya sabemos que están los vanitas, y hacia el oeste
está en los sumerios y muy al norte está Asiria. Hoy se conoce como Siria. Bien, a continuación vamos a conversar de la raza violeta, después de Adán y Eva. Pero es importante hacer aquí un resumen o presentarles un movimiento de los hombres de color. Derivado de la familia Sangik, los hombres rojos se movieron al oeste. Este ya es el segundo movimiento humano que se da hacia Asia. El primero, recordemos, lo mencioné, fue el de los Neandertals, de herederos de la familia de Badonan. Y ahora tenemos a los hombres rojos sin mezcla, 400,000 años antes de Cristo, se mueven hacia el oeste. Ya conocemos por información previa que ellos tenían muchas luchas internas como herencia de la cepa andonita. Posteriormente, pues el hombre rojo fue expulsado de Asia por el hombre amarillo y llegó a América. Estamos hablando que el último movimiento de los hombres rojos sucedió cerca de 85,000 años antes de Cristo. Pero pues volviendo al tema, los hombres amarillos pacíficos como característica e integrados como grupo racial, que era la mayor de sus características, fueron buenos alumnos porque de los hombres rojos fueron aprendiendo algunas técnicas de la guerra, ya que el hombre rojo fue el inventor del arco y la flecha. Los hombres amarillos apreciaron esto y también fueron descubriendo y desarrollando sus propias técnicas como buenos alumnos en las técnicas de la guerra. Y de esa cuenta los amarillos fueron expulsando a los hombres rojos que, divididos por sus propias luchas, hacia el norte y cruzaron el estrecho de Bering. El motivo fue la expansión de la agricultura por parte de los amarillos, la lucha, podríamos decir, a lo largo de la historia del planeta, la lucha por la tierra, la oferta y demanda del hombre tierra, ¿verdad? Pues derivado de la herencia de los seres biológicos, Adán y Eva, surge la novena raza de Urantia, la raza violeta, a partir del segundo Edén, cuna de la humanidad en diferentes olas a lo largo de 30,000 años. Pero no perdamos de vista que los hombres amarillos llegaron a Asia 100,000 años antes de Cristo, con la expulsión del hombre rojo. Ahora estamos hablando de 30,000 años de presencia de la raza violeta en diferentes olas a partir de Mesopotamia. Y acá, pues la raza violeta permaneció pura en su condición de herencia, con ciertas mezclas por los planes frustrados, y se quedó cerca de la Mesopotamia, hacia el norte. Pero una cepa de esta raza violeta se mezcló con los noditas, ya conversamos de ellos, quienes ya se habían mezclado con los Sangik y los hombres de color, y dan origen a los anditas. Podemos decir entonces que los anditas es la 10ª raza. El libro de Urantia no nos lo muestra de manera numérica, pero pues personalmente me atrevo acá a mencionarlo como la 9ª raza, ya que los anditas fueron el crisol de todas las razas de nuestra esfera, con excepción del hombre rojo, que no se logró sino hasta el siglo XV, ¿verdad? 1492, sí, siglo XV. Entonces, los anditas fueron el crisol de todas las razas de este planeta. Dieron origen a los prearios, a las razas caucasoide, que surgieron precisamente también a partir de los movimientos y mezclas de la India. Estos anditas eran pacíficos, heredaron en buena proporción la sangre adánica, la sangre violeta, y esta capacidad, esta característica de paz permitió que el hombre avanzara hacia el este en olas llevando mensajes de verdad. Sin embargo, las mezclas pues propiciaron en algún momento
razas belicosas. Y esta característica de belicosidad con paz permitió que las posteriores cepas anditas fueran hombres verdaderamente aventureros, y estos fueron los conquistadores y descubridores de todas las tierras y continentes y poblar toda la existencia geográfica de este planeta. Las conquistas marítimas, todo se debe pues al desarrollo de esta 10ª raza, los anditas. Los anditas se movilizaron hacia Europa, hacia China, la India, el Sahara. Fueron los conquistadores dravidianos. ¿Qué quiere decir esto? La mezcla de la raza violeta o andita con los supervivientes de colores que existían en la India. Por eso se llama dravidiano, porque está en la India. Y es el origen de los hombres arios. Ahora, pues enfocándonos un poquito más a China, porque el tema pues es el hombre amarillo y China, pero es importante hacer mención de este antecedente para que conozcamos con un poquito de imperfección, pero de manera muy general, el surgimiento del hombre amarillo. Entonces, en China, hacen su acercamiento por medio del Turquestán, el este del Turquestán. Vamos a ver un mapa, pero es conocido como Xinjiang, hoy se conoce como Xinjiang. Y ahí es donde se da la relación de el hombre amarillo con los anditas, en el norte. Por el sur, el hombre andita se mueve por el Tíbet, llega al Japón, a Formosa. Hoy día Formosa se conoce como Taiwán. Formosa quiere decir Isla Hermosa. Llegan al sur de China y desde Japón navegan hacia América del Sur y dan origen a los incas. Pero a los emperadores incas, porque recordemos que ya previamente se han dado movimientos de hombres antes de la llegada de los anditas. Este mapa pues nos representa las palabras del slide anterior, en donde cerca de 25,000 años atrás se da el ingreso hacia el Turquestán por parte de los anditas. Acá donde está la flecha sur, por donde está el cursor, toda esta región se conoce como el Turquestán. A partir de Pakistán, que está por acá, Afganistán, y aquí vienen todos los Tan, ¿verdad? Que están por acá. Por aquí está el paso de Titao. Y esta es la región del Xinjiang. Y el hombre andita se mezcló con el hombre amarillo en esta región. Y por el norte, por el sur, se mezclaron en la India con los restos de los hombres de color y dan origen a los dravidianos. Anteriormente ya sabíamos del ingreso del hombre rojo y su expulsión por el estrecho de Bering, que se encontraba en este momento unido a América. Por el sur, los anditas llegaron hasta Japón y a partir de acá poblaron hacia el sur y se mezclaron pues con los que ya existían, hombres de color verde, naranja, azul, y llegaron hasta América del Sur. Bien. Tenemos que conversar ahora de los albores de la civilización china. Ya conversamos cómo llegó el hombre amarillo, ahora tenemos que conversar de el surgimiento de esta civilización. Se dan 3 olas de movimientos humanos hacia la China. Uno, los andonitas. En segundo lugar, el hombre amarillo. Y en tercer lugar, los anditas. A este momento, pues ya se han desalojado a los hombres rojos y a los supervivientes evolutivos de los andonitas. Se dan 2 mezclas en la India y el hombre amarillo, que da origen a lo dravidiano, pero también en la Indochina y el Pacífico, y en el norte a partir del río Huanghe, que se conoce como el río amarillo, y en el sur por el río Yangtze o río azul. Y en Xinjiang y el Tíbet, estas mezclas propician el desarrollo, poderío
y unidad del hombre amarillo por 4 factores. El factor genético, que se da en el norte con los santitas y en el sur con el verde e indios. Y aquí es importante mencionar que el norte logró una superioridad sobre el sur, es decir, hasta hoy día el hombre chino del norte es más fuerte, más inteligente, busca el desarrollo y la innovación de manera más profunda que lo hace el hombre chino del sur. El factor social permite, pues, como herencia al hombre amarillo pacífico, además de la tendencia de paz heredera de Adán y Eva. Y esta condición social permite la solidez de la raza amarilla. Y esta solidez propicia el desarrollo de la política, el desarrollo de una lengua única y la integración de una nación. Una lengua difícil, pero es reconocida por toda la raza en unidad y dan origen a una nación. El concepto de nación es, pues, seres humanos, tierra, costumbres, idioma, raza, integrados dentro de una misma unidad territorial. Tenemos el siguiente factor que es el espiritual. Ya conversamos que 100,000 años antes de Jesucristo, por decisión de la Administración del Desarrollo Planetario en Satania, se integra una comisión de 24 personajes que llegan a todo el mundo y propician un rescate de los valores de adoración al Padre. Y Singleton es el hombre amarillo que surge en Asia y enseña la verdad única y permite que el ser humano, y enseña pues las bases para que el ser humano continúe en su investigación y desarrollo, que no se estanque. Este es el trabajo de Singleton desde el punto de vista espiritual en Asia. Y por último tenemos el factor geográfico, que tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a ver este mapa. Para hablar del factor geográfico, Asia es todo este territorio, pero en aquel entonces y hoy tiene ventajas y desventajas desde el punto de vista geográfico. Al oeste se encuentra con esta barrera de montañas que se extienden hasta el sur, este, no llegando a la Indochina. La Indochina es esta. Es un mapa, esta es la Indochina, perdón. Aquí está la Indochina. Pero toda la barrera montañosa es una barrera natural en contra de las amenazas. Al norte, pues no tenían seres humanos y los pocos que habían eran pacíficos, o sea, no eran una amenaza. Al este tenían la protección del Océano Pacífico. Por lo tanto, pues esta barrera natural protegió a China de las invasiones, pero también fue una desventaja. Desde el punto de vista espiritual, si no hubieran existido estas barreras naturales, más seres humanos del oeste, las razas en evolución del hombre azul mezclada, los caucasoides, los arios, hubieran tenido una relación más cercana con los hombres amarillos, pero en sí pues fueron los hombres amarillos quienes propiciaron ese acercamiento 10,000 años antes de Cristo con el oeste. En este mapa estoy mezclando prácticamente los factores humano, espiritual, geográfico y político y de raza con en el desarrollo del hombre amarillo. Pues al norte del Tíbet vemos a Xikiang y el paso de Titao, por donde hicieron su ingreso los sanditas, llegaron a la población de Hansu, desarrollaron Hansu y posteriormente, no perdamos de vista por favor, que alcanzaron las poblaciones o formaron las poblaciones de Honan y Shenxi. Muy importante porque el hombre amarillo se desarrolló a lo largo de las márgenes de los dos ríos, del río Amarillo al norte
que hace este movimiento y desemboca en este golfo, y el río Azul o Yangtze, que se mueve por todo el centro de Asia y desemboca en el Mar Amarillo. Por cierto, el río Yangtze se llama. Yangtze o Yangtze o Azul es el río más largo de Asia. Y por acá se encuentra la presa de las Tres Gargantas. Y hoy día hay un plan de las actuales autoridades chinas para surtir de agua al norte, especialmente a Beijing, Pekín por acá, que están con mucha sed. Bueno, y en tercer lugar tenemos el río Mekong, que pues no tiene mayor influencia acá en el desarrollo de China, pero sí tiene mucho impacto en el desarrollo de Indochina, en donde hoy está Vietnam, Laos, Tailandia, Birmania, Myanmar, ¿ya? Porque este río es base fundamental para el desarrollo de las civilizaciones del hombre amarillo en Indochina, que se mezcló con los hombres verdes. Muy bien, después de ver esta presentación de la mezcla de los 4 factores, vamos a conversar de la civilización de la China posterior. Bien, la conquista de Asia prácticamente pues se desarrolló por los anditas y el hombre amarillo. No hay presencia de ningunos hombres de color adicional hasta el siglo XX. Y estuvieron protegidos de toda agresión exterior, y esto propició desde hace miles de años el desarrollo del Estado chino. Y particularmente pues el surgimiento de la religión tradicional o primitiva china, pero también el surgimiento de la mitología china, y de alguna manera pues les llegaban historias del surgimiento del hombre, de los dioses del oeste, dentro de esta concepción mitológica, pero la ubicaban en la Mesopotamia sin conocer este nombre. Recordemos pues que esta separación, este desarrollo en paz, sin tener conflictos con ningún otro hombre, propició la agricultura, el desarrollo de la tecnología, la adoración de la verdad única, pero tuvieron un error, un estacionamiento, porque empezaron a venerar a sus antepasados. ¿Y cuál fue el origen de esa veneración de los antepasados? Vanagloriarse del alcance y del desarrollo de esas conquistas que habían logrado los primitivos hombres amarillos en Asia. Recordemos pues que Xinglantong fue el ministro enviado 100,000 años antes de Cristo para propiciar o enseñar la verdad única y facilitar la investigación y el desarrollo. Pero esto se vio eclipsado por la veneración de los antepasados y porque el hombre amarillo se contentó con haber alcanzado cierto nivel de verdad relativa, se quedó estacionado en lo conocido y despreció el desarrollo y la nueva búsqueda de valores. 4,000 años antes de Cristo, prácticamente se da la unidad política, cultural, de este hombre ultra pacífico. Podemos decir que los anditas en sus oleadas que llegaron hasta los 6,000 años antes de Cristo fueron verdaderamente el desarrollo de este hombre ultra pacífico y de la mayor civilización de aquel entonces, 4,000 años antes de Cristo, gracias a los anditas. Y esta ubicación y mezclas que se desarrollaron, como lo vimos en el mapa anterior, a las márgenes del río Amarillo y del río Azul, permitió el desarrollo de la agricultura, pero también fomentó que la asociación entre hombres que residían a las márgenes de los ríos, que tenían problemas para obtener agua, desarrollaran técnicas de hidromecánica. Esto permitió el comercio, y con el comercio el surgimiento de la escritura y posteriormente la imprenta en China. Aunque es una escritura ideográfica con más de 3,000 símbolos, pero pues ya, aunque hoy suene diferente, pero toda vez está escrito, fácilmente se pueden
comunicar los diferentes herederos del hombre amarillo a lo largo de todo el continente. Esta veneración a los antepasados también propició el surgimiento de la superstición a la naturaleza. Y posteriormente esto también tuvo su impacto en Japón. Pero volvamos al tema. Aún así, permaneció el pensamiento de Shanti, que significa el Dios único o la verdad única, impulsada por Singleton. Esta visión retrógrada de veneración a los antepasados también pues tuvo un factor positivo, y fue el surgimiento y conservación de la fuerza familiar, que es un factor social que tiene un impacto en la preservación de la civilización por los siguientes factores. 1. La familia en el hombre amarillo es la conservación de la propiedad privada. Hoy día en las sociedades actuales se habla que la mujer es la mejor conservadora de la propiedad privada porque el hombre todo lo desbarata, ¿verdad? Número 2. Las experiencias de más de una generación fue transmitida a las generaciones subsiguientes gracias a los valores familiares. Número 3. La familia permitió la educación eficaz en los niños. Aquí pues hay que aclarar que eficaz es la búsqueda de metas y objetivos, y eficiencia es producir más a menor costo. Muy bien. Entonces la familia permitió la educación en artes y ciencias de los progenitores a las generaciones de los niños. 4. La familia también propició un fuerte sentido del deber y el surgimiento de la moral en la conducta del hombre y la ética con relación al comportamiento social. Prácticamente al preservar la civilización, la familia, hubo un movimiento del matriarcado al patriarcado. Sabemos pues que la madre ubicaba la ubicación de la sede familiar en función de la supervivencia de los hijos, mientras el padre, cuando tomó el poder, buscó el desarrollo de la sociedad. Por tal razón, pues, el surgimiento de la agricultura permitió, a su vez, que hubiera también factores y desarrollo económico para la investigación en la arquitectura, el surgimiento de los pueblos industriales, a ciudades manufactureras, el desarrollo de los metales, la madera, el arte, la escritura, la astronomía. Por otro lado, pues de 40.000 a 15.000 años antes de Cristo, podemos decir que la presencia del hombre amarillo y sus mezclas con el hombre andita propició el surgimiento de las dinastías, y dentro de ellas la dinastía de Han. Han y los herederos de Han hoy día corresponde a más del 80% de esta dinastía de sangre de cepa amarilla en toda China, en Taiwán, en Japón. La mayor cantidad de herederos de hombres amarillos corresponde a la dinastía de Han. Y en ese tiempo se rescataron y establecieron de manera formal, ya como cultura y civilización, la lealtad, la moral y la ética. La lealtad familiar y el desarrollo de la moral y la ética. Podemos decir que a lo largo de la historia del hombre amarillo ha sido una de las razas más felices de la Tierra. A lo largo pues de su vida, con algunas excepciones en los últimos años, pues han sido la raza que ha tenido que se ha fundamentado en los laureles del éxito de sus antepasados. Y hoy día pues ya despertó al progreso y gobierno con autoridad en este mundo. Ahora vamos a pasar pues de ver los orígenes a la segunda etapa de esta presentación, y vamos a hablar un poquito de su historia. De acuerdo pues al conocimiento del mundo
Solo hay 3 momentos o 3 épocas o eras en la historia de China: la era antigua, la era imperial y la era moderna. La era antigua, 40.000 años antes de Cristo, está la aparición del Homo sapiens en China. 2.500 años, la cultura de Longshan. Se te ha cortado la voz, Gerardo. Le has Has cortado apagado la el voz. micrófono, Gerardo. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, sí. Muy bien. Voy a repetir. ¿Dónde me quedé? Ahí, bueno, lo repito de nuevo. Sí, de 40.000 años. Muy bien. Decía que a lo largo de la historia de China solo hay 3 eras: la era antigua, la imperial y la moderna. La era antigua se da a partir de 40.000 años antes de Cristo, con la aparición del Homo sapiens en China. 2.500 años, la cultura de Longshan, que es el desarrollo de la civilización a lo largo del río Amarillo. 2.100 años, el surgimiento de las dinastías Xia, Shang, Zhou. Estas son eras mitológicas. 2.100 años, pues son eras mitológicas. 700 años antes de Cristo, con la dinastía Zhou, se inicia la construcción de la Gran Muralla, que por cierto tiene en sus cuentas, algunos han llegado a medir hasta cerca de 19.000 kilómetros, porque no es una línea continua, son diferentes barreras que se suceden una sobre otra. 551 años antes de Cristo, el nacimiento de Confucio. 221.000 años antes de Cristo, la unificación de China. Esto es muy importante, porque en estos 2 siglos antes del nacimiento de Cristo está la dinastía Qing o Qi, y este emperador Qi da origen a la unificación de todos los territorios que no llegaban a la China actual, pero sí de donde estaba el desarrollo, y de ahí es donde surge el nombre de China, gracias a esta dinastía Qing o Qi. 206 años antes de Cristo se da la dinastía Han, que es un heredero de la misma dinastía Qi, solo que se cambia el nombre para sobresalir. Y es acá en donde surge la ruta de la seda. Es el hombre amarillo que inicia sus exploraciones hacia el oeste. Y el otro valor es que tiene el surgimiento propiamente de la nación. Ya que estaba integrado al territorio con la dinastía Qi, él agrega costumbres, valores sociales, la familia, el vestido incluido, el idioma, y es el surgimiento de la mayor cantidad de hombres amarillos de hoy día, a partir de la dinastía Han. Luego, vemos, ¿qué pasó? Se quedó mi software sin movimiento. ¿Qué pasó? Aquí está, muy bien. Luego tenemos, continuando con la era imperial, 265 años después de Cristo, surgen las dinastías Qin, Sui, Tang y otras más, que son en realidad 19, pero para no explayarnos en esto. Y acá, con la dinastía Shang, se da la expansión del budismo, que trae sus propios elementos que se insertan dentro de la sociedad china. En el año 1300 es la dinastía Song la que sucumbe ante la invasión de Mongolia desde el norte. Ustedes pueden ver en el mapa esta región en donde está el cursor con fondo blanco. Acá es Mongolia, y acá Genghis Khan es el que establece su propia dinastía por 300 años. Su nieto de la dinastía Yuan, llamado Kublai Khan, que de igual manera, pues Kublai Khan Yuan establece su propia dinastía, y él da una apertura para el ingreso del hombre de Occidente. De esa cuenta, Marco Polo llega a la China y se establece
con mayor amplitud la ruta de la seda y permite el ingreso del cristianismo y el islam a China. Kublai Khan, a su caída, da ingreso a la dinastía Ming, que construye la ciudad prohibida en Pekín o Beijing. Pekín es el nombre permitido por nuestro idioma castellano. Y también da origen y construcción a la Marina Imperial, que se aventura por todos los océanos y mares del Pacífico, tocando con el Atlántico. Y posteriormente viene la dinastía Qing, que fue la última dinastía, o Manchú. Esta dinastía entró de la Manchuria, acá, donde está el cursor, al oeste de Mongolia, está la Manchuria, y de acá ingresó la dinastía Qing, que integró todo el territorio de China. Antes de ellos, el territorio no era lo que hoy se conoce. Ellos integraron la Manchuria, Mongolia, el Xinjiang, el Tíbet y la Indochina, donde hoy es Vietnam, Laos, Birmania, Tailandia. Todo esto también era parte de China. Además de Corea, Japón, Taiwán, todo este territorio fue integrado por la dinastía Qing. Además, pues puso de moda la trenza manchú. Por eso es que algunos chinos en sus vestidos tienen una trenza, pero es debido a la herencia de los Qing. Pero esta dinastía, al igual que todas las mencionadas anteriormente, se caracterizaron por corrupción. Por eso es que no hay una continuidad de una sola dinastía desde sus orígenes. Porque pues el hombre pues igual en todo el mundo es corrupto, y después de muchos años de empezar con un buen paso, pues se corrompían y habían maltrato hacia otras clases, hacia el pobre, y todo eso fue propiciando el cambio de las dinastías. Si hubiera habido pues una conducta permanente, pues posiblemente solo los herederos de Han hubieran persistido en el tiempo. Entonces, en el siglo XIX, en Occidente ya sabían de las riquezas y el potencial de China y se da la apertura. Pero China y la dinastía Qing no quieren esa apertura por temor a que se pueda corromper más la sociedad del hombre amarillo. Entonces, el hombre de Occidente propicia la guerra del opio, que es la introducción del opio dentro de la misma sociedad, que es una droga, y propicia precisamente la caída o los primeros elementos de la caída de la dinastía Qing. Y posteriormente a la apertura se da una revolución que se conoce como Taiping, que es una revolución de los líderes cristianos en contra de el dominio y extremismo que tenía la dinastía Qing. Por supuesto, la revolución fracasó, pero es un elemento que sirve de base para que posteriormente se desarrolle la revolución de los boxers, que es la primera batalla del siglo XX, reconocido por los enciclopedistas. Y estos se conocen así, y es un nombre puesto por los occidentales porque eran realmente boxeadores callejeros, con armas de machetes y lanzas y espadas propiamente chinas, que se da dentro de la sociedad china para la apertura y desarrollo de nuevos grupos, salarios y facilidades de desarrollo humano para la sociedad. Posteriormente tenemos la guerra sino-japonesa, porque Japón en ese momento ya tiene como imperio deseo de nuevas manufacturas, materias primas, especialmente de hierro y acero, y eso no lo tienen ellos en las islas. Por lo tanto, hay una invasión hacia China. Y posteriormente se da la revolución de Xinhai, en una población que les debe parecer a ustedes el nombre conocido, se llama Wuhan. Entonces aquí se da la revolución de Xinhai, y el Xinhai es el nombre de una calle, y acá un batallón de ingenieros del ejército se rebela y da origen a la revolución del 10 de octubre del año 1911, y con ello el surgimiento de la República de China, liderada por el doctor Sun Yat-sen, y
el generalísimo Chiang Kai-shek. Podemos decir que acá termina la época de todas las dinastías, toda la era imperial termina aquí. El último emperador, Puyi, quedó como un emblema, ya que pues, pasó como presidente del comité republicano en un primer año, pero después lo destituyeron y ya quedó como una república democrática con constitución. Sin embargo, en el año de 1949 está la revolución comunista por el líder Mao Zedong, quien funda la República Popular de China. En el año 1966 se da la revolución cultural, que en otras palabras es el exterminio de la surgiente primera clase media y que estaba representada por los intelectuales democráticos de China, que habían surgido en 1911, que eran herederos de todo el conocimiento anterior, y su destrucción fue la pérdida de un gran valor para China desde mi punto de vista. En el año 1989 se da el movimiento de estudiantes de Tiananmen en la Plaza Roja, que no era más que buscar la apertura de derechos humanos, de mejores salarios y apertura de beneficios sociales para China, pero fue igualmente exterminado. Pues hasta acá tenemos algo de historia, pero no podemos dejar de hablar de los tiempos contemporáneos dentro de este desarrollo, y de diversas fuentes sabemos que en China nunca hubo feudalismo. ¿Por qué? Porque nunca hubo aristocracia. Hasta el año 1911, que surgió una clase media, pero fue eliminada en 1966. Hoy día podemos decir que tiene un modo de producción de socialismo con sus propias características chinas, y actualmente es el presidente es ingeniero químico, Xi Jinping, el señor Xi Jinping, que a la vez es presidente del Partido Comunista Chino, además de haber sido presidente de los Juegos Deportivos de China en el año 2008, si no mal recuerdo. Bueno, se fundamenta este socialismo en el año 2013 en base a la agricultura, la industria, el comercio, la apertura a más empresas de Occidente a través de zonas económicas, industriales, en donde pues se otorgan excepciones especiales a impuestos, traslado de tecnología, desarrollo económico, y también se fundamenta en el pensamiento del señor Deng Xiaoping, quien recibió también el mandato de Mao Zedong, quien dio una apertura de China a Occidente y dijo: a nosotros no nos interesa que el gato sea negro o blanco, lo importante es que case ratones. En otras palabras, no nos interesa si el modo de producción es comunista o de libre mercado, lo importante es que levante la economía de China. Los grandes problemas que enfrenta hoy día China son de un medio o ambiente bastante contaminado en sus aguas y en su aire. Hay escasez de agua en muchas poblaciones, que hoy día llega a cerca de los 1.300 millones de chinos. Hay una clase media que ha surgido. Hoy día puedo decirles que hay cerca de 14 millones de millonarios en China. Tienen una gran sed de energía de cualquier naturaleza, de petróleo, hidráulica, solar. Y hay un problema también, que es el heredero del hijo Han, porque se estableció una política en el siglo XX acerca de limitar la herencia a no más de un hijo, pero fue propiciado únicamente en los herederos del clan de los Han, no así en los otros clanes. Entonces, pues hay en este momento 90 millones de hijos únicos, y hay una sobrepoblación de hombre sobre las mujeres. Dentro de los elementos, pues, ¿verdad? Hoy podemos decir que China se enfrenta, al igual que todos los países del mundo, a un nacionalismo o a una globalización. ¿Qué es esto? El nacionalismo es la corriente que defiende la identidad del territorio, la herencia cultural, racial, los valores patrióticos, el idioma y la economía de una nación, por eso se llama nación.
o la globalización que busca el dominio mundial, pero desde mi punto de vista y con mucho respeto, veo que está limitado a unos cuantos representantes de algunas familias, de algunos poderes, y está destruyendo la cultura y la civilización actual, porque está propiciando el homosexualismo, la destrucción de Dios, la iglesia y otros valores que han sido fundamentales para la sociedad. Pues con todo respeto, esa es mi opinión. Y por otro lado, en China, pues, ¿no será que estaremos, además de enfrentarla contra el nacionalismo y la globalización, también con el surgimiento del Partido Socialista Comunista, ¿no será también una nueva dinastía? Esa es una pregunta que dejo en el ambiente. Además, que ha surgido cierto movimiento por parte del señor Xi Jinping porque se le adore a él como un ser líder dentro de su país. El plan de China para dominar el mundo. Según en YouTube, existe la idea de contracultura de presentar el discurso del general Chen Haotian, quien fue especialmente fuerte con sus influencias dentro del Congreso, el Senado y el partido, desde el año 1993 al 2008, de los componentes de la superioridad china en función de su raza, de su unidad y de su excelencia a lo largo de la historia, de su posición y existencia territorial a lo largo de miles de años en un solo lugar, del totalitarismo de su pensamiento y de su economía. Y últimamente ha propiciado este partido la ausencia espiritual y la inexistencia de Dios. El general Chen Haotian dice que el hombre de Occidente es confiado, que es bueno y que el hombre amarillo debe aprovecharse de esas bondades de Occidente. Y que para el chino, su visión debe ser masacrar en bien de la existencia del Partido Comunista al hombre de Occidente, ya que la violencia será la partera del siglo de desarrollo, del siglo de oro chino. Y el plan es invadir Taiwán. Esa es la excusa. No porque quieran ser dueños de la isla, sino porque eso va a propiciar que Occidente, especialmente los Estados Unidos de América, se involucren y eso permitirá un golpe biológico a través de sus armas químicas para destruir a toda la población de Occidente y hacerse del territorio americano. Entonces, pues Occidente ha visto a China de manera tecnológica, evolutiva en economía, pero también tiene que ver este otro fondo. Y por lo tanto, pues, tiene que ampliar su visión a una justa dimensión. Esto es según el podcast de Contracultura, que lo encuentran en YouTube. Por otro lado, tenemos que hablar del último desarrollo del yuan digital para reemplazar al dólar americano. Según el sitio Servimat, menciona que el petrodólar está inundando toda la economía mundial, pero eso ha provocado inflación y deuda. Por su lado, el periódico The Guardian dice que la destrucción del sistema financiero global está fundamentada en el petrodólar y que Pekín no está en la mejor de las condiciones de su conducta para aceptar esta caída del sistema financiero y que pueda afectar su propia economía. Por tanto, para protegerse, lanza el e-renminbi, o sea, el yuan digital o el renminbi electrónico, que es su moneda digital, que tiene sus propias características como toda moneda digital. Se fundamenta en el oro, en las manufacturas, no es canjeable por dólares, tiene su propio carácter de emisión por parte del Banco Nacional de China, ya está puesto en práctica en 4 ciudades de China, se le está pagando a los empleados con ella,
y se fundamenta en la tecnología de China, que le da el soporte digital para su movimiento, además en las manufacturas que tiene China como nación. Con esto, pues prácticamente los Estados Unidos, que están inundados en deudas, además Occidente asolado por un virus de origen chino. Además de esto, pues Estados Unidos no ha sido capaz de emitir su propio dólar digital. Tuvo algunos alcances en el año anterior con el surgimiento de la moneda Libra del señor Zuckerberg. Sin embargo, pues el Congreso no lo autorizó. Y esto puede propiciar un mundo dividido. Por lo tanto, los Estados Unidos, pues el camino que tiene es lanzar su propia moneda digital, aunque esto le permitiría tener cero deudas con China, porque sus deudas actuales en papel quedarían a cero. Y también Estados Unidos perdería hegemonía de su dominio mundial, pero también tendría el surgimiento de una nueva economía, el rescate de la economía de los Estados Unidos. Por otro lado, China pierde todos sus ahorros que actualmente tienen dólares papel, pero gana medio mundo sin disparar un solo cartucho. ¿Quiénes perderán? Pues los ahorros de México, Alemania, Japón, Brasil quedarán perdidos. Pero también estos países y otros del resto de la esfera tendrán que preguntarse, ¿aceptaremos estar sometidos a Pekín? ¿Pasaremos de estar confinados a un nuevo reseteo mundial? Pues también es otra pregunta que le dejo a mi distinguida audiencia. Ahora entonces a la tercera, que es la lucha por la verdad en la China. Esto está fundamentado también en el libro de Urantia, y podemos decir que 1500 años antes de Cristo llegaron los misioneros de Maquiventa Melquisedec y surge el taoísmo. Recordemos que Maquiventa Melquisedec, el sacerdote del Salem, estuvo o tiene su surgimiento como ser humano de edad madura 3500 años antes de Cristo, pero fueron sus misioneros quienes llegaron 1500 años antes de Cristo a la China. Fundamentaron sus enseñanzas del taoísmo en los residuos de las enseñanzas de Singleton, en la verdad única, también de las enseñanzas de Salem, de la deidad altísima creadora, y como ya lo vimos en la época histórica, la invasión de los conceptos del budismo acerca del Brahman, del absoluto indio, para escapar del mal. Este budismo llegó al Japón y se conoce con el nombre de Shinto, pero tiene un error, el taoísmo, y es que se fundamenta en la veneración de los antepasados, que es un retroceso. Por supuesto, el taoísmo nunca ha dado espacio a la magia sacerdotal ni a los fantasmas de los muertos. Se mantiene únicamente en la veneración de los antepasados. Ante este retroceso, en el siglo VI antes de Cristo, en Urantia se da un fenómeno como un milagro, se da el surgimiento en todas las culturas del mundo conocido, el surgimiento de líderes que llevan las verdades religiosas múltiples. Y de esa cuenta tenemos a Lao Tse, quien enseña el Tao. Tao significa el Dios único, la primera causa única, el Dios supremo y Rey universal. El Tao es la unidad y es la Trinidad, es la fuente de toda realidad, es la armonía espiritual. El Tao nos lleva a hacer el bien y evitar el mal, y nos enseña que la muerte es un paso para retorno al hogar universal, pero para ello debemos tener la fe como un niño que cree en su padre, que es más importante dar que recibir, pero la verdad se debe otorgar sin forzar a las personas, porque entonces sería contraproducente. Enseña que el absoluto es la fuente de la energía para rehacer al mundo en su ascenso a la unión del Creador.
En el siglo XX, el taoísmo pues ya tiene muy poco de las enseñanzas que estamos mostrando acá, porque se ha vuelto popular. El taoísmo, pues como lo vamos a ver en un momentito, tiene dos corrientes, pero poco son los conocimientos elevados que presenta. Por su lado, Confucio, enseñó las morales históricas o la realidad moral trascendental de la historia de la raza amarilla. Aunque fue rechazado a lo largo de su vida, pero hoy día fue rescatado por la dinastía Qing o Qing y la dinastía Han y Song, y presenta el moral en lugar, la moralidad en lugar de la magia, el respeto a la conducta de nuestros ancestros. El Confucio es impactado pues en la China, en Japón, y es el camino de la tierra, y enseña que el camino de la tierra es la sombra distorsionada del camino celestial. Lao Tse y Confucio fueron deificados como muchos otros de los militares y políticos y estadistas de China. Posteriormente, pues, llegaron las misiones budistas y con su llegada se dio la invasión de conceptos de diablos, dragones y espíritus malignos en el Tao y las enseñanzas de Confucio. Y por esos motivos de ser la cabeza de todo el desarrollo espiritual del mundo, China y el hombre amarillo pasaron a ser la retaguardia por ser incapaces de progresar en la conciencia de Dios, en el mortal, en el ser mortal y en el impacto que pueda tener en las civilizaciones. Y más hoy día, como ya lo vimos, con un partido que propicia la inexistencia de Dios y la destrucción de las religiones, va un poquito más allá de la posición que tenía de retaguardia. El taoísmo, según el libro de Urantia, presentó el concepto de los mensajeros de Maquiventa Melquisedec dentro del corazón de China, el concepto del Dios único. Impactó varias religiones, la más perdurable de la verdad monoteísta. Desde el punto de vista de la enseñanza de Dios, dice que las buenas obras proceden del Supremo. Dios es el gran origen, el poder, los atributos de bondad y perfección. Dios es el misterio, alimenta, protege, dirige y asiste el progreso. Desde el punto de vista de la tierra, Dios de los cielos existía antes que los cielos mismos y la tierra. Es la madre del mundo y toda la creación gira en su entorno. Los conocedores de las leyes del Eterno, desde el punto de vista de los hombres, son sabios. Aunque su cuerpo perezca, el alma de los hombres supervivirá al regreso al hogar. Sabio el hombre que es humilde. Su luz es iluminación. Feliz si sirve y busca a Dios. Ignorar la ley es sufrir. Y desde el punto de vista individual, ante la injuria, da bondad. Si amas, atraerás a la gente. Socorre a tus semejantes. Haz el bien sin pensar en recompensas y beneficios. El símbolo del taoísmo es el yang y el yin. El yang son los opuestos. Esto significa opuestos. El yang es inmaterial, representa el masculino, el sol. El yin es material y representa a la mujer, a la luna. El taoísmo hoy día, pues en el nuevo símbolo, representa los 8 elementos alrededor del yang y del yin. La tierra, el fuego, el agua, el viento, la tempestad, etc. El taoísmo hoy día pues ha evolucionado desde las enseñanzas de Lao Tse en el siglo VI a.C. y fue su seguidor Yuanzi quien redactó el libro del Tao Te Ching con texto de virtud y poder. Influye en la alquimia, la medicina tradicional china, las artes marciales, el Tai Chi, el Kung Fu. Y en el siglo II después de Cristo, el sacerdote imperial Shang Daolin dio origen al taoísmo como religión y sincretiza, es decir, mezcla el taoísmo con la religión tradicional china. Aquí tengo que mencionar algo. La religión tradicional china, también conocida como Shen,
y hoy día le llaman Shenismo, es la heredera de todas las manifestaciones de la religión primitiva, la religión mitológica. Mencioné a la diosa Guna, al principio creadora del hombre, pues esta es la religión tradicional china, y esta se mezcla con el taoísmo, y en el año 1927, después de la fundación de la República, el pontificado imperial es abolido por el gobierno chino, es decir, la religión y sus ministros, en otra palabra, el equivalente al Papa es abolido, dentro del taoísmo es abolido por el gobierno chino. El taoísmo hoy día promete la inmortalidad en su sentido religioso, pero en su sentido filosófico, que son las dos corrientes que tiene, es el impulsor de la autosuperación. Entonces tenemos dos corrientes en el taoísmo actual, el religioso y el filosófico. Ambos pues buscan la longevidad y vivir en armonía con la naturaleza. Lao Tse es inmortalizado junto con Confucio dentro de los seres folclóricos generales famosos y sabios. Lo nuevo es que persiste la adoración de los antepasados en el taoísmo religioso, pero no dentro del taoísmo filosófico. El confucianismo se representa con este símbolo que significa shui, agua o transparencia. Desde el concepto del libro de Urantia, es la religión que menos reconocía a Dios, o es una filosofía, no es una religión, entre las grandes religiones. Se adaptó al monoteísmo de los misioneros de Maquiventa, Melquisedec y sus sucesores. Desde el punto de vista de Dios, lo presenta como un único, lo alto, es majestuoso y temible. Dios moral a sus criaturas, es abundante, permite la benevolencia sin fin. Los hombres son fruto de tales. Padre, madre, oremos confiados, temamos su majestad. Desde el punto de vista de la creación de la tierra, lo que dispone el cielo es sin error, es el gran origen. Desde el punto de vista de los hombres, Dios está en nosotros, no hay pavor. Si hay virtudes, es gracias al cielo. Dios conmigo, si Dios está conmigo, no hay dudas. No podemos vivir sin fe. Desde el punto de vista individual, Dios se ocupa del alma del hombre con propósito. Si estás errado, confiésate y enmiéndate. El sabio se ocupa de buscar la verdad, no solo de vivir. El confucianismo hoy día, pues Confucio, tenemos una imagen de él. Las enseñanzas de Confucio como maestro Kong fueron seguidas por los filósofos Mencio y Xunzi, que dieron una ideología importante del Estado imperial durante la dinastía Han. Ya hemos hablado suficiente de esta dinastía. Posteriormente, en el año 618, surge el neoconfucianismo en la dinastía Tang. Recordemos que esta dinastía, posteriormente, con la Song, que fueron consecuentes, fueron abolidas por la dinastía Ming en el año 1644 con Genghis Khan y su nieto Kublai Khan en el año 1600. En los siglos XX y XXI ha experimentado un resurgimiento que se llama Nuevo Confucianismo, con influencia en China, Corea, Vietnam, Japón, Taiwán, Hong Kong, Macao y Singapur. Y fue la religión oficial de China hasta 1912, cuando se proclamó la República. Muchas gracias por su paciencia, por escucharme, y no puedo concluir el tema porque pues, es un tema muy profundo, muy abierto, y hoy solamente pues, dentro de la imperfección de mi conocimiento hice un acercamiento, pero tengo dos opiniones. La primera es que la evolución del hombre amarillo demuestra que los cambios tecnológicos dieron lugar a la economía y después a la evolución social. El hombre amarillo ya mezclado me faltó colocar acá, pero también puedo opinar que China ya despertó. Su historia ha sido de centralización del gobierno por sus autoridades, que han dado origen a las dinastías, que significan de mandato divino, para buscar sus objetivos de progreso sin fin. Y pregunto a la audiencia, ¿será que el futuro espiritual de China está muerto? ¿Será posible que Taiwán, que son herederos del hombre Han, que son herederos de la Constitución,
de la República de China en el año 1949, que son estandartes del confucianismo y del taoísmo y del desarrollo del hombre amarillo? ¿O será que Corea del Sur, que también son herederos del hombre amarillo a través de las dinastías, que también es un baluarte de este hombre y conservador del confucianismo y el taoísmo? ¿Será que de estas naciones vendrá nuevamente el rescate de China? No lo sé. Simplemente lo dejo como una pregunta para que estemos atentos y observadores de este escenario mundial alrededor del hombre amarillo y su desarrollo en China. Muchas gracias por su atención y con esto finalizo, apreciado Ginés. Y cierro mi micrófono. Me tapo la boca. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo.